Es muy común ver que existen personas que tienen una mala concepción acerca de la eternidad, de lo que ella conlleva. Hay muchas personas que no tienen clara la noción de lo que es la eternidad y sus beneficios, la bendición que Dios puede dar y que la eternidad comienza desde ahora. Hay muchos que solamente viven el día a día sin preocuparse por lo que va a venir, sin preocuparse por lo que va a ocurrir posteriormente, sin pensar en acercarse a Dios y viven alejados completamente de Dios sin tener una buena relación con Dios. Eso me recuerda la historia de Esaú. A la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 12 versículo 17 refiriéndose a Esaú lo siguiente: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Indudablemente Esaú se arrepintió de haber desechado la bendición y aunque la quería, aunque con lágrimas, no le fue otorgada. ¿Qué fue lo que ocurrió con Esaú? ¿Qué ocurrió en torno a todo eso? Veamos a esta familia. Esta familia, una familia que conoce de Dios, una familia que tiene una relación con Dios. Pero en un momento determinado tuvieron una mala concepción acerca de lo que es la eternidad. Y en un momento determinado podemos ver cómo toda la familia, cada uno se desmoronó. Veamos lo que ocurrió. Isaac, patriarca, estaba allí con su esposa Rebeca, no podían dar a luz y de repente Isaac ora a Jehová y Jehová le permite concebir. Rebeca concibe y da a luz. Allí en su vientre, cuando ella concibe, tiene 2 niños, tiene gemelos dentro de ella. Y desde que está en el vientre empiezan a pelear. Se siente como una pugna. Ella se va ante Dios y le dice: ¿qué es esto? Si es así, yo no quiero vivir. Y Dios le dice: mira, son 2 naciones las que tienen allí y están luchando. Y el menor será más grande que el mayor servirá al menor. Dios desde ese momento le ha hablado acerca de estas 2 naciones, acerca de ellos 2, y que uno será mayor en cuanto a bendición que el otro. El menor será bendito con relación al mayor. Comienzan a crecer después de haber nacido y se puede ver claramente la diferencia entre uno y el otro. Ambos eran completamente diferentes. Y podemos pensar en Esaú. Esaú era el típico joven que estaba dispuesto a las actividades de campo. Era aquel que estaba pendiente de lo físico. Era aquel que le gustaba la aventura, le gustaba cazar, le gustaba las actividades al aire libre. Y estaba pendiente más de él, de lo que pudiera ocurrir. Estaba pendiente del último camello de la moda, estaba pendiente de las actividades. Su padre le agradaba Esaú. Tenía un hijo favorito, que era Esaú. Mientras que Jacob era el chico más calmado, estaba en su casa, le gustaba, era más hogareño, allí se encontraba con su madre, pero tenía un corazón dispuesto a las cosas de Dios, era un poco tal vez más espiritual. Sin embargo, si uno empieza a ver, pareciera que en rasgos generales nos pudiera agradar un poco más Esaú, por su apariencia,
tal vez era una persona más atractiva, tal vez era alguien más esbelto, tal vez era alguien dado a las actividades físicas. Pero sabes, Dios no es así. Dios no mira la apariencia, Dios mira lo que ocurre dentro del corazón. Y Dios estaba observando lo que ocurría en el corazón de cada uno de ellos. Allí podemos ver entonces que Esaú era el favorito de su padre, Isaac, y Jacob era el favorito de su madre. Podemos ver claramente cómo había una diferencia, cómo se reflejaba una desunión y una falta de comunicación en la familia. Allí ya se podía ver una pequeña ruptura en la familia. Y uno era favorito de su padre, el otro era favorito de su madre. Y cada uno andaba allí por separado. Al pasar del tiempo, obviamente Dios ya había dicho que iba a darle la bendición a Jacob. Dios sabía que él iba a tener la bendición. Podemos entender por una parte que Jacob quería buscar de Dios. Sin embargo, había muchas cosas de Jacob que a Dios no le gustaban. Algunas actitudes de él que posteriormente Dios se encargaría de eso. Sin embargo, su corazón dispuesto hacia Dios era lo que Dios le agradaba. Ese corazón de buscar lo espiritual, de buscar lo eterno, era lo que Dios le atraía de Jacob. Mientras que Esaú, si pensamos en alguien que tal vez existió, alguien que tal vez era típicamente mundano o materialista o que le gustaran las cosas de este mundo, ese era Esaú. Exactamente. Jacob, en lo más profundo de su ser, tenía el deseo de las realidades espirituales. Sí, habían algunas actitudes que le iban a traer malas consecuencias, iba a tener que pagar por ello el resto de su vida. Más adelante, al final de su día, Dios iba a encaminar y iba a lograr que Jacob cambiara este tipo de actitudes que iba teniendo. Comienzan a seguir adelante y un día determinado llega Esaú, llega de casa y está muy agotado, está cansado. Y de repente viene y le dice a Jacob, le dice, dame de comer. No es que en la casa de Abraham, en la casa de este patriarca, todo lo que había dejado de herencia, ya poseído por este Isaac, no había dinero. No, allí sobraba comida. Pero en ese momento no había algo preparado. Y él, en medio de todo eso, tiene necesidad de comer. Y Jacob, que ya ha preparado comida, que ya la tiene allí, con esa sazón que de alguien que siempre está en casa, tal vez preparaba una comida muy buena. Esaú le dice, dame de comer. En esto se aprovecha Jacob y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar de esto, pero a cambio de tu primogenitura. Cuando pensamos en la primogenitura, ¿qué es esto? La primogenitura era esa posibilidad, esa bendición, ese privilegio que tenía el primero de ser el sacerdote, el cabeza de la familia. Era el que iba a gobernar toda su casa. Si pensamos en la monarquía, el primogénito viene siendo el rey. Él va a ser el rey, su hermano, ni siquiera va a ser príncipe, va a ser el hermano del rey. Pero él sería el rey. En el caso de esta familia, estamos hablando que el que tuviese la primogenitura tendría la bendición, tendría la descendencia por donde vendría
Jesucristo. Tendría sería el sacerdote, sería el responsable de toda la casa de Abraham. Luego de Isaac, luego de Jacob sería Israel. Pero Esaú menospreció eso. Y Esaú termina diciendo, ¿de qué me vale la primogenitura? ¿De qué me sirve pues la primogenitura? ¿Voy a morir? ¿De qué me va a valer eso? No, está bien, vamos a hacer algo. Dame de eso y yo te doy la primogenitura. Jacob le dice, júramelo delante de Dios. Y allí pactan y le da de comer. Y él come como si nada. Podemos ver aquí a través de este trato cómo él logra asirse de esta primogenitura. Con este trato de manipular el acontecimiento de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que él tendría la bendición, que él tendría la primogenitura. Pero él, en su afán de buscar algo rápido, en su afán de querer ser más sabio e inteligente, de tomar las acciones por sí mismo, va y logra manipular la situación para lograr conseguir la primogenitura, sin confiar en Dios, sin esperar en Dios. Pero esto no es todo. Por una parte vemos a Esaú menospreciando la primogenitura. Por otra parte vemos a Jacob apresurado, haciendo las cosas por él mismo. Ambos no están entendiendo la soberanía de Dios y cómo Dios tiene el control de las cosas. Ya Dios había decidido y ya había dicho qué iba a hacer. Por una parte vemos entonces uno que menosprecia. Y es como que en la actualidad menospreciemos las cosas de Dios por lo que pueda ocurrir. Por una bolsa de comida. Menospreciar la bendición de Dios por dinero, por un trabajo, por un carro. Colocar los bienes, el presente, por encima del porvenir, de lo que está más allá de Dios. Colocar los bienes más por encima de Dios. Aquí podemos ver entonces completamente ellos dos están errados, absolutamente errados de lo que tiene que ver la concepción de la eternidad. Pero sin embargo veamos un poco más adelante. Isaac, ya algo viejo, le dice, llama a Esaú y le dice, ve y caza y trae de esa casa y prepárame un guiso de ese que tú haces para yo bendecirte. Ya Isaac estaba bastante ciego, estaba cargado en años, no veía bien y sabía que su tiempo ya estaba llegando al fin. Así que manda a su hijo a cazar, tener una buena tarde, una linda tarde y bendecirla. Su esposa Rebeca está escuchando, logró escuchar lo que había dicho. Así que rápidamente va y le dice a su hijo, mira, búscate 2 cabritos tiernos, vamos a preparar rápido un guiso y se lo llevas a tu padre y de esta manera vamos a lograr que la bendición sea para ti y no para Esaú. Pero es que él es velludo y yo soy lampiño, no te preocupes. Van, preparan el guiso con la misma piel del cabrito, le pone piel en los brazos, en el cuello, en el pecho, donde lo pudiera tocar su padre. Busca de la ropa de Esaú y con él la viste, para que tuviesen el mismo olor. Para que tuviese el mismo olor de campo que tenía Esaú. De esta manera vemos cómo logran el complot para tratar de asirse de esta bendición. Mira lo que dice Génesis
capítulo 27, versículo 18, dice: entonces este fue a su padre, hablando de Jacob. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Aquí está mintiendo Jacob. Esto es algo que a Dios no le agrada y Dios no tolera. Después continúa diciendo: he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Dos mentiras más, porque Isaac no le había dicho a él nada, tampoco él había casado nada, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Vuelve a mentir, pero ahora no solamente miente, sino que utiliza el nombre de Dios en vano. Hasta mete a Dios en el asunto. O sea, utiliza una catástrofe espiritual al incluir a Dios en esto. Dios no va a aceptar esto. Él está haciendo algo malo. Está mintiendo, está engañando, está usando el nombre de Dios, hermano. Sí, Dios ha prometido que él iba a tener la bendición. Y Dios va a cumplir, va a permitir que él tenga la bendición. Pero todas estas mentiras y confabulaciones que él, su madre, hicieron, va a traer grandes consecuencias para ellos. Observemos lo que dice el versículo 29. Dice así: una vez que come y le dice: bueno, acércate para ver, y lo palpa y puede ver que es velludo, y le dice incluso: la voz de Jacob es, pero es el vello, es la piel, es el cuerpo de Esaú. Cuando se acerca puede incluso hasta oler: no, si es Esaú, porque tenía la ropa de él. Y lo bendice de esta manera: sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Lo bendice de tal manera, la misma bendición que ha venido ocurriendo, que Dios le ha dado a Abraham, ahora es dada a él. Es dada a Abraham, Isaac y ahora a Jacob. Esta va a ser la genealogía ahora, no por Esaú. Y Dios Isaac bendice de esta manera a Jacob. Y podemos ver que esto es una realidad, porque Jacob, que luego es cambiado su nombre a Israel, todo aquel que ha maldecido a Israel, esto le repercute en mal. El que ha bendecido a Israel le repercute en bien. Y por eso incluso vemos a naciones que han ido en contra de Israel y han terminado en catástrofe. Hemos visto incluso personas que han proferido en contra de Israel y han terminado muy mal. Esto es una bendición que ha logrado y el pueblo de Israel, porque Dios así se lo ha dicho. Y ahora Isaac se lo está diciendo a Jacob. Ahora, Jacob vemos que no la tuvo fácil después. Pero es que Isaac tampoco le dijo que la iba a hacer todo bien. Ahora observemos algo. ¿Qué fue lo que ocurrió en medio de todo esto? Queremos resaltar la amargura y el tiempo malgastado, el tiempo perdido, el tiempo
que se desperdició, que resultan de actuar con incredulidad ante la palabra de Dios, ante su promesa, ante lo que Él nos ha dicho, y actuar de manera impulsiva y equivocada, de una manera contrastante con los planes de Dios, como queriendo uno empujar los planes de Dios antes de tiempo. Dios le había dicho a su madre, a Rebeca, que él tendría la bendición. Y ellos dos, tanto Rebeca como Jacob, confabularon, crearon todo este drama para lograr asirse de una bendición que Dios se la había prometido, pero quisieron actuar antes de tiempo sin querer esperar. Y esto le causó que Jacob tuvo que irse de allí. Una vez que muere Isaac, él tiene que estar fuera porque su hermano quería matarle. Eso causó que su propia madre más nunca pudiera ver a su hijo. Él no pudo ver nuevamente a su madre. Tuvo que irse a tierras de Labán, donde estaba Labán, su tío. Y tuvo que la separación con su padre, con su madre. ¿Puede pensar ahora su madre que él hizo que le quitaran la bendición a Esaú? ¿Cómo Esaú trataría de ahí en adelante a su madre? ¿Qué resentimiento va a haber entre Esaú y Rebeca? Por otra parte, entonces, Isaac, sintiendo que lo han engañado, ¿qué sentimientos va a tener Isaac contra ellos dos? Esaú, ahora sintiendo que le han hecho esto, tal vez él menospreció su primogenitura, pero el mismo hecho que ocurrió la manipulación, que era alguien que le gustaba lograr su objetivo y siempre ser victorioso y triunfar, y sentirse ahora que lo han engañado, sentirse mal de esta manera. Podemos ver que ahora toda la familia desmoronada simplemente por no confiar en Dios, por no esperar el tiempo perfecto de Dios, por querer adelantarse a los planes de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan para ti, un plan para mí, pero debemos de esperar en ello. Y así como dice Pablo en Gálatas, podemos entender que ellos tuvieron sus consecuencias. Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 7 nos dice: no os dejéis engañar, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No podemos engañar a Dios. Si hacemos algo, vamos a tener las consecuencias de eso que hagamos. La bendición de Dios, la eternidad, la concepción de lo eterno, tenemos que entenderlo de manera diferente. Primero, obviamente, saber que Dios ha enviado a Jesús para morir por nosotros y de esta manera poder tener vida eterna con Él para siempre. Pero ¿cómo lograr esa bendición? ¿Cómo lograr estar cerca de Dios? ¿Cómo lograr tener eso de la eternidad, de estar apegado a Él? Lo primero que tenemos que hacer es buscar de su palabra, estudiarla, entenderla, analizarla. Josué, capítulo 1, versículo del 7 al 9. Allí podemos encontrar cómo Dios está bendiciendo, pero hay algo que dice que se debe hacer. Y allí dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cumplir de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, está diciendo que tienes que cumplir con la palabra de Dios, con lo que Moisés mandó, con lo que se encuentra allí en la palabra de Dios. No te apartes de ella, no te
apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Para que seas prosperado. Quédate en la palabra de Dios. En todas las cosas que emprenda. Imagínate, en todas las cosas que emprenda. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios dice para que todo lo que hagas te salga bien, seas prosperado. Tienes que cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Tienes que estudiar lo que dice la palabra de Dios, meditar de día y de noche. Primer punto entonces, estudiar la palabra de Dios, meditar de ella y tenerla allí en el corazón de día y de noche. Lo segundo, permanecer en Dios. Permanecer en Dios. Juan capítulo 15, versículo 7 dice, y si permanecéis en mí, esto lo está diciendo el mismo Cristo Jesús, y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Permanecer en Dios, estar allí en Dios, habitar en Dios, cumplir con la palabra de Dios. Y todo lo que pedimos será hecho. Podemos ver aquí entonces bendición de Dios de lo alto. Podemos ver claramente cómo debemos hacer las cosas. Lo primero, estudiar la palabra de Dios. Lo segundo, permanecer en Dios. Y lo tercero, obedecer a Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24 nos dice, el que guarda mis mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabéis que Él permanece en nosotros, por el Espíritu nos ha dado. Permanecer en Dios, cumplir sus mandamientos, obedecer lo que Él nos dice. En esto sabemos que somos de Dios. Permanecer, obedecer a Dios. Y cuando pensamos en todo esto, decimos no solamente en las cosas del porvenir en el cielo cuando estemos allá. Fíjate que hemos hablado de todo lo que emprendas te saldrá bien. Y hay una promesa que nos habla de tener una vida saludable, una vida próspera, una vida buena. Y allí lo podemos encontrar en Deuteronomio 5:19. Y es sencillamente honrar a tus padres. Allí te dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te dará. Prolongada tu vida, llena de salud y todo te vaya bien allí en la tierra. Dios ha prometido bendición para sus hijos. No intentemos lograr aferrarnos a ella a través de triquiñuelas, que lo que van a hacer es que más adelante paguemos las consecuencias con creces por no haber actuado bien. Más bien aferrémonos a Dios, estudiemos de su palabra, obedezcamos su palabra y estemos allí apegados de Dios. Y no que vaya a ocurrir como esta familia, que terminaron desmoronados, cada uno por su lado, cuando el mismo Dios le había dicho
que la bendición sería a través de ellos. Y terminaron completamente destruidos. Dios desea bendecirte y prosperarte en todo lo que hagas. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos buscar tu presencia y darte gracias porque tú deseas lo bueno para nosotros. Te rogamos, oh Señor, que nos permitas ser pacientes y esperar lo que tú nos vas a dar y en el momento que lo vas a dar. Poder esperar tus planes con paciencia, porque todo lo que tú haces es perfecto. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.